3, 4, 5. Muy buenas noches, les saluda Gui Rodríguez y bienvenido a nuestro último diálogo diverso. Hemos tenido una semana cargada de interesantes temas dirigidos a la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto al público en general, porque como dice nuestro lema, somos iguales. Estos diálogos han contado con panelistas, expertos, conocedores en diferentes áreas y estamos sumamente agradecidos con su participación. Esta agenda educativa creada y desarrollada para el World Pride Panamá 2020 de manera virtual es gracias, por supuesto, a IPDH y CIMUF. Y para cerrar esta agenda educativa que iniciamos a partir del lunes 22, tenemos un panel de lujo y un tema que definitivamente les va a encantar esta noche. Hoy, en este diálogo diverso, es la incidencia política LGBTIQ+, experiencias con las reformas constitucionales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, compartir la experiencia de la activación de la población LGBTIQ+, para defender pues, los derechos frente a las reformas constitucionales discriminatorias. Tenemos un panel de lujo, yo estoy feliz, contento de compartir con ustedes esta noche. Con nosotros está el señor Franklin Robinson de IPDH, el diputado Graviel Silva, Lins Arango de HTP, Richard Morales, politólogo, y Yusi Herrera de Ciencias Políticas. Antes de iniciar este diálogo diverso, queremos excusar a nuestra compañera Marielis García, que por motivos personales no pudo estar en el diálogo anterior, y por eso estuvo con nosotros el señor Alfredo Mitre. Ok, vamos entonces a dar inicio a este diálogo, y antes quiero, ¿verdad? Y nos gustaría más bien conocerle y si pertenecen a alguna organización y cuáles son los objetivos. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos en esta presentación para que nos conversen un poquito, para todos los que nos están viendo a través de las cuentas de Facebook de World Pride Panamá y CIMUF. Vamos a iniciar entonces con el señor Franklin Robinson. Hola, ¿qué tal, Gui? A todos los panelistas, buenas noches. Primero que nada, agradecerle a todos ustedes por participar de este cierre magistral de los diálogos diversos en toda la semana del Pride educativa para toda la población, que de hace 4 años estamos realizando junto a IPDH y a CIMUF. Este mes de junio, donde arrancamos la pandemia, hemos realizado más de 95 transmisiones en vivo de educación, culturales, de salud y empoderamiento de la población diversa a través de la cuenta de World Pride Panamá. Yo como presidente del World Pride Panamá estoy muy contento por el trabajo que todas las personas que están detrás de la cámara están haciendo todos los días, arduo. Es un voluntariado real y significativo que se ve con el trabajo que estamos logrando, y también a nuestros aliados Revolución.tv, que gracias a ellos tenemos la plataforma para poder llegarle a todas las personas a través de la página web y también de Facebook. IPDH se creó hace 4 años en Panamá por un grupo de jóvenes independientes que siempre han sido excluidos de algunos tipos de organizaciones de la población diversa de Panamá, que como independientes se unieron, sumando todo su profesionalismo en pro de la diversidad en Panamá. Y de igual manera formo parte de World Pride Panamá, que se creó hace 4 años para buscar visibilidad de la población diversa, siempre enfocado a la educación y también impulsar el turismo diverso en la ciudad de Panamá. Gracias. Vamos a escuchar entonces al diputado Graviel Silva. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa. Bueno, soy diputado de la bancada independiente, trabajo en la Asamblea Nacional. En teoría, lo que debemos hacer es crear leyes en beneficio de todos los panameños. Mi propósito de estar en la Asamblea principalmente es, 1, asegurar o tratar de asegurar que no se roben el dinero de los panameños, y 2, crear políticas públicas en temas de salud, educación, que todos podamos tener servicios públicos de excelencia. Y yo creo que ligado a la conferencia del día de hoy y a lo que en cierta forma vamos a conversar, para mí es sumamente importante también como diputado tratar de proteger o apoyar a las minorías y sobre todo respaldar y apoyar iniciativas de derechos humanos. Muchísimas gracias, diputado Graviel Silva. Vamos a seguir entonces con nuestro siguiente panelista, Lin Arango de HTP. Hola, buenos días, mi nombre es Lins Arango. Yo en el mundo de los derechos humanos uso 2 sombreros. El primero es de vicepresidente de Hombres Trans Panamá
que es una organización de personas transmasculinas y disidentes del sexo femenino, que velamos por los derechos de las personas trans en Panamá. Y también uso el sombrero de director de Fundación Iguales, específicamente de la rama juvenil de Fundación Iguales, Generación Igual, que fue una rama juvenil creada para incentivar la participación de jóvenes en el movimiento por los derechos humanos. Y Fundación Iguales también trabaja por promover y promocionar los derechos humanos en Panamá de todas las personas y especialmente de la diversidad sexual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lynn. Les recordamos a todos los que nos ven que estamos a través de World Pride Panamá y CIMUV en nuestra plataforma de Facebook. Es el turno ahora de Richard Morales, politólogo. Buenas noches. Buenas noches, Guy, a todos los presentes. Muy agradecidos a los organizadores por la invitación. Es siempre un honor. Yo actualmente soy profesor y vengo de un activismo en política, enfocada en la organización comunitaria. Hace varios años trabajé en temas comunitarios, en áreas urbanas, en áreas rurales. Posterior a eso hice un salto a la política. Participé dentro de un partido político, el Frente Amplio por la Democracia, por varios años. Y en este momento me encuentro activo en varias iniciativas que están tratando de organizarse para incidir en la política y al igual plantearse el país post pandemia. Así que vinculándolo al tema al que nos trae aquí, el que estamos debatiendo hoy, diría que he participado en espacios de incidencia desde la sociedad, desde los movimientos, pero también desde los partidos, ¿no? Y creo que la idea es que uno puede buscar incidir, uno puede buscar activarse, militar en espacios de distintos tipos. Muchísimas gracias al señor Richard Morales. Es el turno de Josie Herrera, de Ciencias Políticas. Buenas noches. Ok. Bueno, hola. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación a IPDH CIMUV que organizan el World Pride Panamá. Sí, yo formo parte de la organización Masa Crítica. Somos una organización de jóvenes política que fundamentalmente, digamos, aspiramos a aportar a la construcción de una sociedad con una vida digna. Estamos empezando y por ahora nuestro brazo donde trabajamos mayormente es en nuestro brazo comunicativo de Antónima, donde planteamos análisis críticos con enfoque de ciencias sociales. Eso por un lado, pero por otra parte, y el más importante y el que tengo más tiempo, es en el trabajo de organización del movimiento de feministas, específicamente de jóvenes, donde hemos venido activadas desde hace ya 1 año y medio, organizando las distintas manifestaciones con respecto a fechas conmemorativas, como por ejemplo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, asimismo como el 25 de noviembre, pero que también hemos venido haciendo un trabajo bien grande en otro tipo de organizaciones sobre eventos educativos que tienen que ver con derechos de las mujeres fundamentalmente, salud sexual reproductiva, y también incidimos políticamente a través de las coordinaciones donde participamos para tener una posición a favor o en contra en proyectos de ley que últimamente se han estado proponiendo en la Asamblea Nacional. Gracias, Yusi, por esa introducción. Nuevamente les doy la bienvenida, las buenas noches a los que están llegando a través de la cuenta de World Pride Panamá y CIMUV. El tema de esta noche que hace el cierre de estos diálogos diversos es incidencia política LGBT y Q+, experiencias en las reformas constitucionales. Vamos entonces a entrar al primer bloque. Para ello, ustedes solamente tienen 5 minutos y vamos a iniciar entonces y ponernos en contexto y aprovechando su especialidad, ¿qué se entiende por incidencia política? Esto va directo al señor Richard Morales. Bueno, primero cuando hablamos de política estamos hablando del poder. Estamos hablando del poder que tenemos sobre la vida y la muerte, incluso, ¿no? Sobre las decisiones más importantes para la vida en sociedad. Así que es el poder cuando hablamos de política, es el poder que tenemos para decidir sobre aquellas condiciones que determinan cómo vivimos. Esto implica las decisiones sobre el tipo de instituciones que tenemos, sobre el tipo
de leyes, sobre quién tiene derechos y quién no tiene derechos. Así que la política gira en torno al poder. ¿Quién tiene poder? ¿Quién no tiene poder? Y la política es una actividad colectiva. Eso significa que hacemos la política dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Así que estamos hablando del poder en cuanto a cómo se organiza el poder en la sociedad sobre aquellos medios, sobre aquellos recursos que necesitamos para vivir. Así que hablar de política no es, digamos, diferencias en poder sobre temas triviales, sino sobre aquellos que son decisivos para nuestro desarrollo, nuestra realización como seres humanos. Ahora, existe política porque existen diferencias en torno a cómo debe organizarse la sociedad. Es decir, en torno a quién debe tener poder sobre qué. Así que en el centro de la política está siempre el conflicto. La política gira alrededor del conflicto en cuanto a que hay posiciones antagónicas sobre cómo debe organizarse esa sociedad. Y eso nos termina dando sociedades que están atravesadas por todo tipo de injusticias. Es decir, diferencias en poder por clase social, por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género, por el color de la piel, raza, por etnia. Es decir, la sociedad termina con enormes desigualdades en cuanto al poder que tienen las personas para acceder a lo que necesitan para vivir. Así que esto nos trae, digamos, a una idea de que la política gira en torno a estas luchas que hay por el poder. Y esto significa que dentro de la sociedad inevitablemente hay personas que sufren dentro de esas relaciones desiguales, personas que sufren relaciones de opresión, de explotación, de discriminación. Así que la política parte de ahí, ¿no? De reconocer que en el centro está el conflicto, de que hay posiciones antagónicas, contrapuestas sobre cómo debe organizarse la sociedad. Ahora, ¿cuándo surge el conflicto? Es decir, ¿cuándo surge ese momento de la política? Cuando se da una lucha entre distintos sectores, entre distintas personas por cambiar la sociedad. Surge en el momento que cobramos conciencia de que hay una injusticia, porque es posible que las injusticias estén invisibilizadas. Por ejemplo, por decir algo, manejamos la idea de las protestas, de los movimientos de la comunidad LGBT en Stonewall, en Estados Unidos, movimientos de liberación, de gays, de lesbianas, movimientos importantísimos. Pero antes de esos movimientos ya existía la discriminación por orientación sexual. No empezó en ese momento, pero ese es un momento donde se politiza la lucha, donde queda claro de que hay un conflicto que tiene que ser atendido. Así que hay un elemento clave en esto, ¿no? La política implica politizar, implica de alguna forma visibilizar que hay un conflicto, implica someter un tema al debate público, es decir, no simplemente sacarlo del debate público, decir no podemos estar armando conflicto, no podemos estar armando pleito. La política implica precisamente que estás buscando una confrontación porque hay una injusticia en el centro que tenemos que solucionar, ¿no? Así que ese sería, digamos, el segundo elemento a la hora de plantearnos la incidencia política. El hecho de que cobramos conciencia de las injusticias y las politizamos cuando tratamos de cambiarla. Porque previo a eso, ¿qué es lo que hay? La idea de naturalizar esas injusticias. Por ejemplo, de decir que la orientación sexual no es algo natural, ¿no? Es decir, en el sentido de tratar de dar a entender que esto es algo que existe fuera de cómo organizamos a la sociedad. Y no que viene el hecho de que existen relaciones injustas en la sociedad. Así que partimos de eso a la incidencia política. ¿Qué vendría a ser incidencia política? Tratar de cambiar cómo está organizada la sociedad. Tratar de cambiar esas relaciones opresivas, explotadoras, discriminativas que hay en la sociedad. Es visibilizar el hecho de que esas relaciones existen, que no son naturales, sino que fueron hechas por personas a su conveniencia para adquirir poder, riqueza y privilegio y que podemos cambiarla. Ahora, ¿desde dónde podemos incidir políticamente? Podemos incidir políticamente prácticamente desde cualquier espacio en el que estamos con otros. Podemos incidir políticamente para tratar de cambiar esa organización del poder en la sociedad desde nuestros propios hogares, desde nuestras comunidades, lugares de estudio, lugares de trabajo, desde los gremios, desde organizaciones, desde los partidos políticos, desde el propio Estado e incluso ya a escala ya global. Es decir, estamos tratando de cambiar el poder sobre las decisiones, la forma como se distribuyen los recursos que requerimos para vivir. Y cuando estamos haciendo eso, buscamos ante todo lograr algo, cambiar la correlación de fuerzas que hay en la sociedad. Porque podemos decir que en la sociedad hay una determinada correlación de fuerzas a favor o en contra de determinadas posiciones, de determinadas posturas.
Por tomar un ejemplo, el matrimonio igualitario, y que uno diga quiénes en la sociedad están a favor o en contra del matrimonio igualitario. Y ahí tú plantearías para lograr que el matrimonio igualitario sea institucionalizado, sea legalizado, tú requieres tener más fuerza que tus adversarios. Ahí está el conflicto. Es una lucha entre sectores donde tú estás tratando de hacer que más personas en la sociedad, dentro de instituciones, dentro del Estado, tu propio vecino, estén a favor de esa posición. Y ahí viene la incidencia política, donde tú buscas organizarte con otras personas en todos estos espacios nuevamente. Te puedes organizar dentro de tu casa, dentro de tu barriada, dentro de tu trabajo, para tratar de cambiar las posiciones de las personas en la sociedad a favor de la posición por la cual tú estás luchando. Ahora, ¿cuál es la dificultad detrás de esto? Que uno puede pensar que es simplemente cambiar la opinión de las personas, pero detrás de esto hay intereses. Es decir, detrás de estas posiciones hay intereses. Estos intereses representan poder, riqueza, privilegios y personas que no están dispuestos con facilidad a desechar o abandonar esos privilegios. Así que la lucha contra la discriminación implica, por un lado, tratar de lograr generar opinión, cambiar las posiciones de las personas y así ir conquistando espacios, así ir acumulando fuerza, así ir cambiando la sociedad. Por eso es que la sociedad no cambia, digamos, de arriba abajo, cambia de abajo hacia arriba, cambia desde la propia realidad. Cuando se ve, por ejemplo, que hay países donde las Cortes Supremas, por seguir usando el ejemplo del matrimonio igualitario, aprueban el matrimonio igualitario, eso no es simplemente por el hecho de que hay un juez iluminado, un magistrado dentro de la Corte Suprema, es porque hay un cambio en la correlación de fuerzas en la sociedad por las luchas políticas de los sectores que son discriminados, que logran generar esa presión hacia arriba. Porque la incidencia política implica que tú quieres cambiar la posición de tu vecino, en el cambio que tu vecino pueda ser una persona violenta y tú quieres cambiar su posición, pero tú quieres cambiar la posición de los magistrados, tú quieres cambiar la posición de los que hacen las políticas públicas, tú quieres cambiar la posición de los diputados, tú quieres cambiar la posición de la gente en los partidos, tú quieres cambiar la posición de la gente en los gremios. Tú estás incidiendo político y haciendo incidencia política usando todos los medios a tu disposición. Te organizas para hacer protestas o utilizas espacios que tengas en los medios, utilizas las redes sociales, puedes difundir comunicados, puedes tratar de hacer incidencia directa con las personas, pero a fin de cuentas lo que estás haciendo dentro, fuera del Estado, dentro, fuera de partidos, organizaciones, es tratar de cambiar las posiciones de la gente en la sociedad a favor de causas justas para ir combatiendo esas relaciones opresivas, explotadoras, discriminatorias que hay en la sociedad. Si tuviera que sintetizarlo, diría que hacemos incidencia política cuando estamos tratando de emprender luchas para convertir los privilegios de unos cuantos en los derechos de todos. Muchísimas gracias al señor Richard Morales. Les recuerdo, ustedes nos ven a través de World Pride Panamá y CMove, y por supuesto esto llega gracias también a IPDH y Afrodiverso. Ya después de haber conocido un poco el concepto de incidencia política gracias al profesor Morales, voy a aprovechar para que cada uno de ustedes que son panelistas esta noche nos compartan su experiencia y qué les motiva a manifestarse durante las protestas contra las reformas constitucionales. Vamos a iniciar entonces con el señor Franklin Robinson de IPDH. Gracias, Gui. Mira, realmente cuando arrancó todo el tema de reformas constitucionales, a mí me motivó el simple hecho de que en Panamá no se estaba hablando específicamente del artículo que estaban tratando de meter para prohibir el matrimonio igualitario en Panamá. Yo veía a los jóvenes que ya estaban manifestándose, habían chicos de IPDH acompañándolos en la manifestación. Yo estaba en la oficina con mi equipo de trabajo de Revolución y yo me pongo a pensar, allá hacen falta más banderas. Tenemos que ser como más visible y que alguien camine por toda la calle y que se vea la bandera, porque va a mandar un mensaje de que la población LGBTI está allí también luchando por eso, y luego podemos aprovechar la oportunidad para explicarle a las personas por qué estábamos allí. Allí con mis compañeros de Revolución me ayudaron a buscar un palo y emparapetarlo, me lo armaron, saludos a Bon que está ahí casualmente transmitiendo, y agarré el carro y me fui solito para allá, pero con un temor de que habíamos escuchado que los jóvenes universitarios estaban en contra, había una atmósfera de que no querían a personas con banderas de la diversidad. Yo dije, pero si yo soy panameño, tengo derecho, puedo estar allí. Si hay banderas, si las personas suben banderas de Real Madrid, del Barcelona, de partidos políticos, ¿por qué yo no voy a salir con mi bandera también que me representa y me visibiliza? Así que eso me motivó más
hacer algo allí públicamente y aproveché la coyuntura de que tengo un alcance digital muy grande para poder hacer transmisiones en vivo y mostrar lo que estaba sucediendo. Cuando llego allí a la asamblea, lo primero que hice fue buscar a ver quiénes eran los líderes de cada grupo juvenil universitario y presentarme con cada uno de ellos y explicarle por qué estábamos allí para evitar cualquier confrontación porque no los conocía. Y me llevé con una gran sorpresa que todos me abrazaban y decían, bienvenido compañero, gracias por unirte a la lucha. Eso para mí fue gratificante, que luego lo comentaba en el grupo de WhatsApp de todos los chicos voluntarios de World Pride Panamá y PDH. Le dije, pueden venir, aquí no hay peligro. Y eso ayudó a más compañeros a sumarse, porque ya veían a una persona realmente abierta o un homosexual abiertamente público en el lugar, transmitiendo en vivo. Y eso creo yo que causó que otras personas también de la población se entusiasmaran a ir a pelear, a luchar por el tema que querían meter dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, que era prohibir el matrimonio igualitario. Cuando luego a las horas vi amigos, vecinos, amigos de discoteca que me decían, Franklin, si tú estabas aquí, yo tengo que venir. Porque luego empezamos a explicarle a las personas en redes qué artículos realmente nos afectaban a nosotros como población diversa, porque la mayoría estaban basados en otros problemas, en otros artículos que también nos afectan a todos, pero como no era un tema que les afectaba a algunos de ellos, no lo tomaban en cuenta. Ese fue el motivo por el cual yo decidí ir a aprovechar mi alcance, aprovechar los contactos con las personas y apoyar también el movimiento en contra de las reformas constitucionales, que al final fue un buen resultado y muchas personas diversas por primera vez en Panamá salieron por varios días y se visibilizaron en lugares públicos. Para mí fue grandioso ver a muchas lesbianas allí toda la noche con velas, cantando, ver a jóvenes de IPDH liderizando, agarrando megáfonos, chicos de 18 años, 19 años, que decían, mira, este planeta tiene más agallas que yo, y mira este, yo pensaba que yo era como que, yo soy un hardcore, yo no soy un hardcore nada. Toda esta nueva generación son mucho más hardcore que nosotros, porque estaban guindados en la cerca. Yo pensaba, si me meto a la cerca me van a demandar o una boleta o algo. Estos chicos todos estaban trepados a ellos, Jesús, ayúdame con esto, que no se raspen algo, pero ellos estaban más activados y son los más jóvenes. Y yo decía, yo no estoy en nada. Si ellos están así, emocionados y peleando por su derecho, creo yo que las personas de mi generación tenemos una responsabilidad que apoyar a todos estos jóvenes para que no se sientan solos. Definitivamente esto fue noticia a nivel nacional y qué bueno que existan personas como tú, Franklin, y como los que están en este panel, que trabajen precisamente por este tipo de situaciones. Voy a volver a repetir para poder escuchar a nuestro siguiente panelista, que es Lynn Arango. La pregunta era concreta, que comparta su experiencia y qué les motiva a manifestarse durante las protestas de las reformas constitucionales. Bueno, muchísimas gracias. Primero, quiero hablar un poquito del contexto bajo el cual explotan las protestas, porque aunque las protestas, la mayoría se dieron a finales de octubre, a comienzos de noviembre, venían semanas antes de que se empezara a manifestar abiertamente la comunidad LGBT, venían habiendo protestas todos los martes en contra de temas corruptos por la falta de transparencia en cómo se había manejado el tema de las reformas constitucionales. Y además de eso, había un contexto de protestas feministas por el escándalo de violación de Arquesio. Entonces ya venía, para cuando nosotros llegamos como comunidad LGBT, o algunos de nosotros, porque ya algunos estaban, ya existía este movimiento, ya había empezado. Entonces, dentro de cuando yo me entero personalmente del tema, se me explica que no solo está en riesgo el matrimonio igualitario, sino que una de las reformas que se propuso en uno de los paquetes fue cambiar el cuarto artículo, en donde se iba a quitar las protecciones de derechos internacionales que en el cuarto artículo de nuestra Constitución están puestas como al mismo nivel que la ley de panameña. ¿Qué significaba esto? Que no solo estaban en peligro mis derechos como persona LGBT, sino que estaban en peligro los derechos humanos de todas las personas. Porque los derechos de las mujeres, los derechos de los indígenas, los derechos de los trabajadores, todos estos derechos son protegidos por leyes internacionales. Y en el momento en donde Panamá
se desvincula de los derechos internacionales, aunque realmente no se puede hacer. No soy abogado, pero sí conozco de la ley y he estudiado de la ley, entonces realmente un país no puede decidir desvincularse de los derechos humanos. Sin embargo, cambiar nuestra constitución de esta manera era bastante preocupante. Eso fue mi primera razón por manifestarme. Estando en los primeros días de manifestaciones diarias, empiezan a ocurrir sucesos que llevan a que las manifestaciones crezcan. Entre estos, el abuso y la violencia policial, que fue especialmente fuerte y terrible en contra de la comunidad LGBT. Uno de los miembros de nuestra propia organización fue llevado preso el 31 de octubre. Y no quiero capitalizar en su historia, pero la violencia policial fue una de las grandes razones que estábamos manifestándonos en los días posteriores. También el tema de la falta de transparencia, de que ante un pueblo que está pidiendo participar políticamente, ante una juventud que quiere ser parte de su proceso constitucional, de una constitución que va a afectar su vida, la respuesta de la asamblea fue principalmente empezar a empujarnos y a ponernos trabas pero también quisiera destacar algo que pasó en el contexto de las protestas de reformas, que a mí me movió de una manera que nunca había visto antes, y es la unión que se dio entre diferentes movimientos sociales. Yo jamás en mi vida había visto algo tan increíble como lo que vi el 1 de noviembre saliendo de las protestas de reformas. Ese día nos llegaron con balines y me acuerdo estar con Yusi, que que gritó que nos fuéramos a la universidad, que nos reuniéramos en la Universidad de Panamá. Y yo me fui con este grupo de personas que estábamos todos caminando hacia la Universidad de Panamá. Y ahí yo presencié una de las cosas más increíbles que yo he visto en toda mi vida, que fue 40, casi 60 personas de diferentes movimientos, de diferentes ideologías, de diferentes creencias, sentarse en un salón por 4 horas teniendo una discusión que lideraba a Yusi con una botella que era el tótem de hablar. Una discusión respetuosa, una discusión en donde todo el mundo se escuchó, en donde de vez en cuando se alteraban, pero en donde realmente llegamos a un consenso. Y luego ver que todas estas personas propusimos lo que queríamos cambiar, propusimos cómo íbamos a hablar con los diputados de la Asamblea. Y de ahí salió un documento que yo me acuerdo que yo estaba escribiendo en mi computadora a todo meter, tratando de escribir todo lo que estaba diciendo todo el mundo. Y todo el mundo votó a favor, unánime. O sea, en ese salón había personas LGBT, había personas fundamentalistas, había personas comunistas, había personas feministas, había personas de movimientos estudiantiles. O sea, yo nunca había visto algo así. Pero esa unión que yo vi en ese momento, a mí es lo que yo más rescato del tema de las reformas, en donde encontramos espacio en común, y el espacio en común es que todos tenemos derecho a opinar y a ser parte de nuestro proceso constitucional. Sí, muchas gracias. Eso es lo que quería. Gracias, Lynn, por tu participación, y definitivamente qué bonito escuchar de tu parte que hubo una unidad de diferentes pensamientos, y que esto pues da la oportunidad de que la gente está preocupada por un tema tan importante para el país. Seguimos entonces con nuestro invitado, el señor Richard Morales. Sí, quiero partir de esa misma observación sobre la importancia de la unidad. Creo que el proceso de reformas constitucionales es uno donde se vio la importancia de esa unidad en la solidaridad, en la diversidad, donde distintos sectores pudieron articular sus demandas, sus reivindicaciones desde experiencias, de realidades muy distintas, y pudieron generar tal fuerza que obligaron al gobierno a tener que retractarse de su posición inicial, la obligaron a tener que abrir espacios de diálogo dentro de la Asamblea, en el Ejecutivo, a tratar de tener que emprender toda clase de tácticas y maniobras para tratar de controlar una situación que se le había salido de las manos.
Y creo que eso va a esa idea de que eso es hacer efectivamente incidencia político, donde distintos activistas, liderazgos de diferentes sectores estaban luchando por una causa, estaban luchando por sus derechos y lograron cambiar la correlación de fuerzas, lograron cambiar las posiciones de personas. Hay algo que mencionaba Franklin sobre las personas que se le acercaban para hacerle preguntas sobre qué es lo que está pasando, cómo hay que cambiar esto. Links también lo hablaba de cómo lograron juntarse, cómo lograron unirse. Y creo que ahí es donde tú ves que se está haciendo incidencia política, se está haciendo acción transformadora de la realidad. Porque digamos, el proceso constituyente ideal no va a venir por un momento de iluminación del Ejecutivo, o no va a venir porque quienes nos han venido gobernando en las élites políticas y las económicas tienen un cambio repentino de parecer. Solamente puede venir si hay suficiente presión desde abajo, desde la sociedad, desde los movimientos, que hacen que esos cambios tengan que darse, que hacen que cambien las asambleas legislativas, que cambien los ejecutivos, que cambien los partidos, que cambien las sociedades. Eso sin duda es un proceso muy, muy difícil, no es algo que pasa de un momento para el otro, y es un proceso donde también muchas personas evidentemente ponen en riesgo sus vidas, pero saben que están jugándose algo sumamente importante. Se están jugando, en el caso de las personas que estaban ahí por diferentes causas, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la comunidad LGBTI, por los derechos en general de las juventudes que veían una reforma que no expresaba su sentir, que no expresaba sus demandas. Es decir, saben que en una lucha, un enfrentamiento con la policía, un enfrentamiento con el propio Estado, se pueden jugar su vida, pero también se están jugando la vida, la sociedad como tal, en la medida que se le esté despojando de sus derechos, que se le esté negando esos derechos, ¿no? Sí, yo creo que fue importante. Fue importante desde un punto de vista que yo destacaría como generacional, porque ahí emergieron nuevos liderazgos importantes desde distintas juventudes, de distintos sectores, y eso es clave en el momento que empiezan a emerger esos nuevos sectores, esos nuevos liderazgos que van asumiendo, que van empujando esos procesos hacia adelante, pero a la vez que estos liderazgos surgen de sectores diversos y que demuestra que puede ir formándose lo que podemos llamar un bloque, donde se van articulando luchas feministas, luchas de la comunidad sexodiversa, luchas ecologistas, luchas de los trabajadores, y que eso puede ir cambiando la sociedad. Yo creo que fue un momento de esperanza, sin lugar a dudas, que se demostró que puede haber unidad en la diversidad, y que esa unidad en la diversidad es lo que nos puede dar la fuerza para transformar este país a lo largo. La irrupción de la pandemia del COVID-19, sin lugar a duda, interrumpió de alguna forma ese proceso que ya se venía dando, esa lucha que había entre la sociedad, entre los movimientos, entre las juventudes y el gobierno. Ahí está el conflicto en el centro de la política. Tiene que haber conflicto. Y eso es necesario porque en ese conflicto tiene que haber un cambio en las posiciones, donde o gana la sociedad o ganamos nosotros, los que estábamos luchando, el pueblo como tal, o se impone los intereses del Estado, que en ese momento expresaba una reforma constitucional que prácticamente se le habían dado los gremios empresariales. Así que ahí, efectivamente, como bien mencionó Lix, es un momento, una coyuntura decisiva, ¿no? Uno diría que ese fue un antes y un después en las luchas políticas en Panamá. Y bueno, pero lo que suceda aquí hacia el futuro va a depender de la capacidad de organización y movilización que tengan esos sectores y muchos más. Y me quedo con esa palabra. Hubo una esperanza de unidad de diferentes grupos, de diferentes gremios que estaban haciendo incidencia política, obviamente, cuando fueron varios días de manifestaciones donde tanto la juventud y la gente preocupada por este tema se unió para protestar en contra de estas reformas. Vamos ahora a escuchar y tener la oportunidad de conversar con ellas, con Yusi Herrera, así que para que nos cuentes tu experiencia. Sí, ahí como tomando un poco de lo que mencionó Links, lo que mencionó Richard y Franklin, con el tema de esperanza en esa línea de la experiencia, el tema de las reformas constitucionales, antes de que, digamos, hubiera esta explosión, era algo que ya por la naturaleza de mi carrera se estaba discutiendo a fondo. 2, 3 meses de anticipación, desde el primer semestre, de hecho.
y ya anteriormente yo había escuchado sobre el tema de las reformas constitucionales, las formas en las que se podía viabilizar los cambios, e inclusive un mes antes tuve una conversación con un compañero de Facultad de Humanidades, joven, que verdaderamente se expresaba frustrado, ¿no? Al ver la inacción, digamos, de los sectores del movimiento social, digamos, un poco apagado ante la situación. Y yo recordaba que yo le decía a él que no te preocupes, que la gente por lo general reacciona cuando tiene el diablo enfrente. No espera que, no se asusta cuando le están diciendo que, hey, viene. No, se asusta cuando viene aquí, le toca la puerta, le dice hola. Y de allí rescato en esa experiencia cuando el rector de la Universidad de Panamá hizo el llamado del Consejo Académico para reunirse en el auditorio de la Facultad de Economía para discutir sobre los artículos que violentaban la autonomía de la Universidad de Panamá. Pero no solamente sobre eso, allí también se discutió sobre la falta de visión de proyectos sobre las propuestas que se estaban proponiendo, y allí se hizo el llamado a manifestarse en la universidad, creo que fue un martes, un miércoles, pero ya antes de eso, sí, estaban como las universidades manifestándose, y estoy tratando como de recordar como el orden de los hechos, pero, sí, me acuerdo que justo cuando presentaron el paquete de reformas, que ese fue el día que Cristiano Adames iba a agarrar puñetas con Leandro Ávila, yo estaba allí con Samira, con Glee, estábamos escuchando toda la lectura de los cambios que se estaban realizando, y yo le decía a Samira, oye, pero esto está raro, que de concertación salió un proyecto y acá en la asamblea ha llegado otro, ¿no? Y allí fue como la primera impresión de cuán mal estaba ese paquete de reformas constitucionales. Uno no podía entender qué era lo que exactamente estaban proponiendo en tema de transformaciones de la carta que va a dictar el orden de cómo se relacionan los poderes en este país. Y ya después vino el tema de la universidad, y yo en realidad no tenía expectativa, o sea, yo nunca había manifestado con la universidad exactamente, yo no tenía ninguna expectativa, yo dije, bueno, va a venir poquita gente, cuando esa vaina se llenó de gente, en realidad quedé impresionada, miles y miles y miles de personas. Yo jamás había estado en una manifestación tan concurrida. Había estado en el movimiento social, las de CONUSI, FRENADESO, que se habían convocado anteriormente contra los problemas de corrupción en la Corte Suprema de Justicia en mis inicios, pero esta, la Universidad de Panamá, fue una cosa impresionante. Y cayó un aguacero, de esos aguaceros que los zapatos se te inundan, e igual la gente seguía manifestándose. Y cuando llegamos a la asamblea, allí sí quedé como impresionada también de cuando los compañeros se saltaron la cerca. Ellos no pidieron que les abrieran la puerta, ellos se saltaron la cerca, y donde el rector dijo, ábranme esa puerta, y no la abrieron, se abrieron una parte de la cerca y entraron por un hueco. Entonces, para mí sí fue impresionante, y ahí como tomé conciencia de cuán grave era esta situación, no solamente por la autonomía, porque muchos hablan en medios de que era por la autonomía de la Universidad de Panamá y tal, pero se venía discutiendo que era sobre todo el paquete de reformas. Claro, a los medios de comunicación les convenía decir que solamente era por los cambios que habían en la Constitución que violentaban la autonomía de la universidad. Pero allí estuvimos y allí protestamos, y la meta era tomarse el pleno de la Asamblea Legislativa, pues se iban a entender. Y eso es una muestra de lo que mencionaba el compañero Richard con el tema de incidencia política, de que gran parte de la lucha está en las calles, y para mí fue ver eso, no fue una fuerza, ver la esperanza, ya después ver el tema de todo lo que mencionó Lix, por eso no lo voy a mencionar, ya lo mencionó. Y sí, es ese tema de ver ese poder de un levantamiento del movimiento social, y de que estuvimos allí aguantando casi un mes. Fue bien pesado también, pero de mucho aprendizaje, de mucha unión, y lazos que todavía siguen juntos. Seguimos juntos, y de hecho hemos venido reactivándonos para lo que está pasando ahorita mismo, así que todavía sigue. Gracias.
Y me quedo con las palabras de yo sí, de aprendizaje, de mucha unión. Definitivamente todos los que están ahorita mismo conectados a través de World Pride Panamá y CMove y PDH, Franklin Robinson también a través de su cuenta, Afrodiverso, pues de seguro recuerdan o se les vino a la mente todo eso que nos comenta tanto Josie como Lynn, como Franklin y como Richard, cuando, bueno, todo el mundo se abocó a la calle a pelear por esto, y también cuando muchos de estos jóvenes fueron arrestados y llevados pues a la policía de Ancón, si no me falla. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar con un diputado de la nación que es, como quien dice, la parte interna de lo que pasó o de lo que ocurrió en la asamblea. Él se manifestó públicamente a favor de la población LGBTIQ+, y ¿qué nos puede contar? ¿Qué ocurría a lo interno de la asamblea mientras los jóvenes se organizaban y se manifestaban? Así que le damos la palabra al diputado Graviel Silva. Buenas noches nuevamente. Buenas noches y gracias nuevamente por la oportunidad. Yo sé que a veces es difícil entender qué pasa en la Asamblea Nacional y siempre que puedo explicarles un poquito, por lo menos de lo que yo sé, porque no les puedo decir mentira, o sea, es poco transparente, me gusta tener esa oportunidad de poder explicarles un poquito por lo menos lo que yo veo allá adentro. Yo quisiera empezar por decirles un comentario franco, y es que yo creo que la Constitución panameña tiene que ser reformada, definitivamente. Quizás todos los que estamos aquí estemos de acuerdo en ese punto de partida. Definitivamente que cuando vemos los niveles de corrupción que hay en Panamá, la falta de un sistema de salud público de excelencia, la falta de un sistema de educación pública de excelencia y un centenar de cosas más, realmente aterrizamos a que parte importante y parte fundamental de por qué no tenemos los servicios públicos que nos merecemos es por nuestro marco constitucional. Así que la Constitución tiene que cambiar, y no solamente por todo lo que he mencionado, sino porque si la dejamos como está, y que son parte de mis temores, los mismos de siempre van a continuar ganando. Los poderes que mencionó Richard, poderes económicos, poderes políticos, o sea, si se mantiene el mismo esquema, ellos van a continuar haciendo lo que han estado haciendo por décadas a este país. Entonces, yo abordé inicialmente este tema de las reformas con una mente abierta en el sentido de que, ok, vamos a reformarla, no es quizás el método, el proceso que me gustaría a mí, pero hay que cambiarla, la gente lo está pidiendo, yo también creo que es lo correcto a nivel personal, y vamos a ver qué sucede con esto. O sea, empecé con una buena voluntad y con las ganas de que realmente se reforme la Constitución. Y como parte de la comisión de gobierno, en la comisión de gobierno, la asamblea se divide por comisiones. Está la comisión de educación, está la comisión de salud y está la comisión de gobierno. Y la comisión de gobierno se encarga de, entre muchas cosas, ver el tema de reformas constitucionales, por lo menos en sus inicios. Y esa comisión decidió entonces recorrer todo el país y escuchar a diferentes personas sobre lo que opinaban acerca de las reformas a la Constitución, si les gustaba, si no les gustaba, qué cambiar, qué incluir. Esas reformas, digo, para mí fueron incompletas, muchísima gente no pudo participar, algunos de los lugares eran politizados, definitivamente cuando ibas a unos locales veías que todo el mundo era un partido político, pero también teníamos gente genuina que iba porque realmente quería opinar, quería participar, docentes, jóvenes, había una mezcla de gente que realmente sabía que estaba ahí apoyando al gobierno y gente que realmente iba porque quería un cambio. Y en esa gira yo me convencí aún más de que, oye, de verdad que hay que reformar la Constitución. Y también fue súper impresionante que lo que la gente pedía y lo que la gente más nos pidió en las reformas eran precisamente reformas a la educación pública en Panamá, lo cual a mí me pareció genial, porque muchos tienen esta narrativa de que no, a la gente no le interesa educarse o la gente de ciertas partes del país habla sobre temas de educación y reformas educativas, pero cuando estás en Darién, cuando estás en las montañas de Bocas del Toro, cuando estás en las montañas de Veragua y escuchas a la gente pidiendo queremos educación, realmente como que reaccionas de que wow, ok, esto es algo a nivel nacional y esta puede ser una oportunidad positiva para reformar la educación. Y cuando recorres nuevamente las montañas de Darién o estás en Bocas del Toro y la gente te dice queremos transparencia, queremos cambiar la forma como se eligen a los diputados, queremos cambiar la forma como se eligen a los magistrados, queremos que no haya revocatoria de mandato o que queremos saber cómo vota un diputado, es decir, que puedas ver su nombre y su apellido cuando vota y por qué vota y no que sea sonando el pupitre como es hoy. Fue como que, oye, todos estos movimientos y estas peticiones no solamente vienen de la capital, vienen a nivel de todo el país. Entonces esas giras fueron bastante positivas
por lo menos para darme cuenta que hay un llamado a nivel nacional para que reformemos la educación, el sistema de justicia, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y todo. Y luego cuando llegamos a la Asamblea y comenzaron las discusiones, pues ahí comenzó el enredo. Yo traté de recoger muchas de las peticiones que la gente nos pidió, nuevamente, cómo elegir a los diputados, los requisitos para ser diputados, algo que salió muchísimo, temas de transparencia, temas de corrupción, temas de educación, y pues redacté las propuestas y las estaba presentando y hablé con algunos diputados, oye, mira, esto nos lo pidió mucha gente en las giras. Sin embargo, llegó un momento donde me di cuenta, poco a poco, que no les interesaba lo que realmente mucha gente pidió en las giras y que simplemente estaban por su propia agenda o la agenda de su partido o su grupo económico político. Y ahí fue como comenzar a darme cuenta que en verdad este proceso fue una farsa, que en verdad a mí me engañaron, yo me sentí bastante frustrado porque por 2 meses recorrí el país escuchando gente y mucho lo que la gente pidió no se estaba incluyendo, no les interesaba realmente cambiar cómo funciona el Estado. Y aunado a eso, también estaba el tema de cómo se hicieron las votaciones. Yo creo que esa fue una de las gotas que derramó el vaso. Cuando estábamos votando, porque eran 3 debates, en el primer debate del primer bloque, simplemente la asamblea decidió votar todo a golpe de curul, o sea, sonando el pupitre así por sonido. Y fue un momento de reflexión para mí, y sé que para otros compañeros de la bancada, donde fue como que, wow, o sea, estamos tomando las decisiones de la Constitución, el documento más importante de todos los panameños, sonando el pupitre. O sea, aquí tiene que haber nombre y apellido de cómo está votando cada persona. Y de ahí, después de esto, fue como que, oye, esto es un desastre, no estamos incluyendo lo que la gente nos pidió, no se está haciendo de una forma transparente, la gente no puede ir a las gradas a participar, mucha gente quería entrar a la asamblea a participar pacíficamente y no le están dando el chance, y fue como que, ¿sabes qué? No podemos continuar apoyando o respaldando esta iniciativa. Entonces fue de salida como, hey, ¿saben qué? No vamos a continuar en esto. Al lado de que también tenía mis reservas, o sea, por lo menos el tema del artículo del matrimonio. Yo estaba totalmente en contra de lo que algunos diputados habían propuesto y me parecía nefasto incluir en la Constitución. Entonces todo ese tipo de cosas, la falta de transparencia, propuestas que eran absurdas, al final fue como que no vamos a respaldar esto. Después viene una segunda etapa, que era ya cuando estaban las manifestaciones, donde estaban ustedes afuera de la Asamblea Nacional, pues protestando en todo su derecho. Y fue una etapa bastante difícil a nivel personal, y yo sé que para ustedes también, porque, o sea, yo como que quería ayudarlos porque veía la violencia, veía la represión. Yo soy abogado y también entendía como que el derecho a participar de la gente, pero tampoco quería meterme mucho porque no quería, de cierta forma, como que ir a robar show o robar cámara o que se malinterpretara. Entonces, como que estaba afuera del pleno, tratando de acercarme a la gente, viendo si podía hacer algo, pero también a la vez estaba como que, chuzo, no me quiero meter tanto porque es una protesta ciudadana, es un movimiento ciudadano, y yo, si participo, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que la gente pedía, tenía que estar un poquito más reservado. Y fue difícil ver a amigos, a conocidos, a gente que he visto en diferentes esferas, gente buena, afuera, mostrando su cédula, sin nada en las manos, sin nada que pudiera representar violencia o agresividad, y simplemente no los dejaban entrar. Entonces yo veía amigos, a conocidos, mostrando su cédula para entrar, y simplemente los policías estaban haciendo una barrera. Entonces fue frustrante ver que gente buena, sana, con ganas de contribuir, simplemente no les daban la oportunidad. Entonces fue un momento bien difícil ahí, como que tratar de apoyar, pero sin tratar de quitar mérito a lo que estaban haciendo, y por eso como que decidí también apoyar un poco más por redes y darle un poquito de transparencia, contarle a la gente, oye, mira, esto fue lo que la gente nos pidió en las reformas, y darle un poquito de sustancia a los que estaban protestando afuera, contándoles lo que estaba pasando en la asamblea. Y después de eso, y ya para terminar, una tercera etapa, fue cuando el presidente de la asamblea decidió entonces abrir las puertas y recibir a los ciudadanos en grupos. Lo cual creo que es una decisión buena, pero yo tenía muchísimo temor, y se lo dije a una de las personas que estaban allá adentro, algunos de los ciudadanos que entraron, porque llevo 1 año en la asamblea y si algo he aprendido, hay muchos diputados que son expertos dándole vueltas a la gente. Entonces, yo tenía el temor, así como nosotros fuimos a la gira y escuchamos un montón de gente y después eso no se tradujo en nada, tenía miedo que los dejaran a ustedes entrar, los escucharan, le dijeran sí, vamos a hacer todo lo que nos dicen y al final no hicieran nada. Entonces
fue un momento de frustración, como que, ok, qué bueno que pueden expresarse, pero les digo a un par de los que están ahí, tengan cuidado, no se dejen marear, ustedes sigan pidiendo lo que quieren, lo que creen correcto, no se dejen marear. Y bueno, al final el resultado creo que fue positivo para todos. En conclusión, digo, desde adentro fue un proceso improvisado, fue un proceso acelerado. Yo creo que parte del problema era eso, que querían en 2 semanas discutir reformas a la Constitución porque ese era el periodo que da la Constitución en ese momento. Y un proceso totalmente o sea, poco democrático, que la gente no pudiera participar, opinar, estar en las gradas, escuchar, era totalmente incongruente con lo que debe ser una reforma a la Constitución. Eso es un poquito sobre lo que se vivió, ¿no? Bastante frustración, pero al final también creo que bastante esperanza en ver a que wow, unos mensajes que me llevo, y quizás hablaremos más de eso, es la participación ciudadana importa. Muchísimas gracias al diputado Gabriel Silva. Me quedo con eso de que hay un llamado, de que hay una preocupación, por ejemplo, por parte de algunos diputados, en su caso, de ayudar pues, en este tema tan importante para la nación. Les recuerdo, por favor, de la manera más amable, que tenemos que cumplir con los tiempos y vamos a pasar rápidamente a la siguiente pregunta, no sin antes recordarles que estamos en World Pride Panamá CMove a través de Facebook en vivo y también con el apoyo de IPDH Afrodiverso. Estamos haciendo esta jornada, estos diálogos que iniciamos a partir del día lunes y hoy cerramos este diálogo esta noche. La siguiente pregunta es la siguiente, valga la redundancia. ¿Por qué en Panamá es tan importante la incidencia política de la población LGBTIQ+? Y vamos a iniciar con el señor Franklin Robinson de IPDH. Les recuerdo, tienen 3 minutos para contestar. Porque la incidencia política, yo no soy abogado, toda mi vida he sido periodista de espectáculo, variedades, produzco eventos y demás, pero hay un ADN dentro de mi cuerpo que siempre me ha hecho pelear cuando veo que las cosas no son iguales o hay mucha desigualdad, hay mucha imparidad. Ser una persona negra, ser una persona homosexual, ser pobre, venir de abajo, en Panamá no es fácil. Y por ende, cuando uno va creciendo, personalmente uno se va dando cuenta de que cuando uno incide políticamente, haces cambios. Yo he hecho cambios personales, tanto laboral, como en la casa, como en la barriada, como con los vecinos. Y como lo dijo Richard en su momento, las incidencias políticas logran hacer cambios para facilitar que la población pueda trabajar y al final del día ser un poco más feliz, más contento, si se igualan las cosas. Porque si no hay incidencia política, no podemos lograr los cambios que necesitamos. Si no hay incidencia política, los políticos de vieja guardia que tienen décadas trabajando de la misma manera, de la misma forma, van a seguir haciéndolo. Y también aprendí en todo este tiempo que llevo en este tema de política de la población diversa, de que todo lo personal es político. Porque al final del día, lo que toman las decisiones de cómo caminar, de cómo hablar, de hasta dónde llegar, de a qué hora salir y demás, son temas políticos y tocan temas personales, de si me puedo casar o no puedo casarme, que es un tema personal, es un tema político, de que si puedo dar un beso con mi novio en la calle o no, es algo personal, pero también es un tema político, por ende todo lo que sea personal también es un tema político. Y creo yo que si todos los panameños aprendemos y también empezamos a educar a otras personas a conocer lo que es la incidencia política, podremos hacer muchos más cambios. Si todos tenemos esa conciencia crítica ciudadana de lo bueno y lo malo y por qué tengo que unirme con otra persona, con otro grupo, para poder crear muchos cambios con incidencia política y gestión pública, podemos lograr muchas cosas. Creo yo que al final es un tema de educación, de que los que saben eduquen y los que saben también no crean que porque saben tienen que excluir a los que no saben, porque sucede mucho. Las personas que más saben de temas de incidencia política en algunas ocasiones se sienten con el poder o creen que porque tú no sabes no puedes formar parte de. Al final creo yo y que el tema casualmente de la reforma nos mandó un mensaje de que lo que no sabíamos muchos temas fuimos bien recibidos, nos abrieron las puertas y nos han enseñado a poder seguir haciendo incidencia política. Y creo que ese fue un buen ejemplo de que en Panamá sí, los que no saben pueden aprender siempre y cuando los que saben muchísimo siempre tengan la oportunidad y tengan las ganas de enseñarle a los otros. Muchísimas gracias, Franklin, y definitivamente lo hablábamos ayer, la educación es la base de todo y por eso World Pride Panamá crea estos espacios, estos diálogos,
esta parte académica tan importante desde IPDH y CIMUF para que nos eduquemos no solamente la población LGBTIQ+, sino también los heteros aliados y toda la población en general. Seguimos entonces con la misma pregunta, te la repito, Lynn, ¿por qué en Panamá es importante la incidencia política en la población LGBT? Bueno, primero que todo, en Panamá es importante la incidencia política, punto. Es importante participar en las soluciones de problemas sociales y usualmente para poder participar efectivamente en las soluciones de problemas sociales se requiere hacer incidencia política. A mí me gusta mucho la frase, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, porque todos vivimos dentro de estas jerarquías de poder. Entonces, si no estamos actuando para desestabilizar y desconstruir estas jerarquías de poder, entonces estamos permitiendo o ayudando a que se mantengan. ¿Por qué es importante específicamente con la población LGBT en Panamá? Porque en Panamá, la población LGBT, estamos en un cero de derechos. Tenemos el derecho a existir sin ser ilegales, que se nos dio en 2008, hace solo 12 años, que fue el último país en la región de criminalizar la homosexualidad. Y hasta ahí. No hay leyes antidiscriminación, no hay ley de identidad de género, no hay ley de matrimonio igualitario, no hay leyes que protejan de discriminación en el trabajo. Realmente las personas LGBT están desprotegidas en muchos aspectos de la vida. Además de eso, esta desprotección no es solo teórica, es una desprotección que causa violencia todos los días, especialmente en la comunidad trans. Lo podemos ver ahorita mismo. Yo llevo más de 90 días encerrado en mi casa porque las medidas de pico y género no permiten que yo salga en ninguno de los 2 días. Porque por ley tengo que salir en el día que dice mi cédula, que sería el día de mi sexo asignado al nacer. Pero si yo salgo ese día y lo he hecho, me paran y me dicen que yo no puedo estar ahí porque yo soy un hombre. Entonces, si trato de salir en el día de los hombres, me arriesgo a romper la ley, a ser arrestado y a ser multado. Y esto es un resultado directo de no tener leyes que protejan a la comunidad. Por ejemplo, si existiera una ley de identidad de género de acuerdo a la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana es la corte que protege los derechos humanos en toda Latinoamérica. Panamá es firmante voluntario de esta corte. Y la opinión consultiva dice que los derechos de las personas trans a la identidad están protegidos bajo la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que las personas trans deberíamos poder cambiar el sexo en cédula. No es que estamos sacando este tema ahorita porque queremos visibilizarlo en medio de la pandemia, porque decimos que hoy fue el mejor momento. Estamos sacando este tema ahorita porque la falta de protecciones está causando un problema actual. Y yo sé que ya se habló en el panel anterior, pero igual me parece un ejemplo importante de por qué es importante la incidencia política para la comunidad LGBT. Porque en el día de hoy aún estamos siendo discriminados, estamos siendo violentados todos los días. No es, muchas veces escucho a personas decir como que, pero ¿por qué? O sea, como que quieren derechos o privilegios que otros no tienen. La realidad es que no estamos pidiendo nada que otra persona no tenga. Estamos pidiendo los derechos básicos de cualquier ser humano. Y cuando uno discute si un ser humano merece o no derechos, no estás discutiendo si merecen o no derechos. Estás discutiendo si el ser humano se considera un ser humano al mismo nivel que tú. Muchísimas gracias, Lynn, y definitivamente hay que seguir trabajando por esos derechos y por esas leyes desde acá, desde la plataforma de World Pride Panamá, CIMUF, IPDH, Afrodiverso, pues también somos parte de ese trabajo. Les recuerdo a los que nos ven a través de World Pride Panamá y CIMUF que ustedes pueden hacer sus preguntas. Al finalizar pues este fabuloso panel vamos a estar contestándolas. Vámonos entonces con el señor Richard Morales. La misma pregunta para usted: ¿por qué en Panamá es tan importante la incidencia política de la población LGBTIQ+? Partiendo
de lo que argumentó Lynn, diría que efectivamente porque en esa incidencia política la población LGBTQI se está jugando su vida, se está jugando su futuro mismo. Y por eso creo que cuando hablamos de incidencia política hay que siempre estar claro de que no estamos hablando de participar para decidir sobre trivialidades o sobre temas accesorios, ¿no? No estamos hablando de la política en el sentido de tomar decisiones sobre qué película vamos a ir a ver al cine o temas por el estilo. Estamos hablando de quién tiene derechos y quién no. Es decir, quién tiene la posibilidad de acceder a un empleo, a ingresos, a servicios públicos, a no ser maltratado, violentado por la policía, a quién tiene su vida protegida por el Estado y a la vez quién va a tener acceso a los recursos y a las oportunidades y posibilidades para desarrollarse a futuro. La política decide la vida y la muerte de una población. Y por eso es que y creo que aquí la memoria es importantísimo, ¿no? Cuando uno ve los inicios de ese movimiento LGBT en Estados Unidos, y digo inicio en el sentido de que empieza como un movimiento político, no que esas luchas no existían antes, pero se politiza en Estados Unidos y a nivel global. Era una lucha que se daba a la par de las luchas en contra de la guerra, de las luchas en contra de la discriminación racial por la comunidad afrodescendiente, a paralelo a las luchas de las mujeres, las luchas de los trabajadores. Es decir, este es un momento de grandes luchas liberadores que empiezan a coincidir, que empiezan a articularse, guardando las proporciones parecidas a lo que vimos en las protestas contra las reformas constitucionales, porque estos son grupos que se están todos jugando su vida de alguna manera en una sociedad que le está negando, como bien dijo Lynn, su humanidad, le está negando que es un ser humano del mismo nivel que otro. Y la única forma de cambiar eso es a través de las luchas políticas, porque son las luchas políticas las que permiten conquistar derechos y defender esos derechos. Porque ningún derecho es permanente, ese derecho solamente se garantiza en la medida que hay un Estado dispuesto a garantizarlo y en la medida que hay una población que esté peleando por él. Para hacer un salto, por ejemplo, los derechos laborales han sido conquistas históricas de los trabajadores, pero vemos que en esta coyuntura hay un Estado dispuesto a despojar a los trabajadores de esos derechos. Y de igual manera pudiéramos pensar que en la medida que existen grupos fundamentalistas en distintos países, ellos puedan tratar de retrotraer derechos que uno pudiera pensar que ya están conquistados. Porque más allá de que los derechos existan dentro de las constituciones, de que sean reconocidos por organismos internacionales, lo decisivo a fin de cuentas es que exista en el país una correlación de fuerzas favorable a esos derechos, que la población los reconoce y está dispuesto a defenderlos y a luchar por ellos, porque si no los derechos conquistados se pueden perder. Y ahí es donde es decisivo en nuestra sociedad, en nuestro país, asegurar que se pueda conquistar, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, una ley antidiscriminación, a lo que existe en muchos países de la región, que sería una conquista decisiva para la población LGBTI en Panamá, ¿no? Así que yo diría que cuando estamos hablando de política, estamos hablando de esas luchas vida-muerte, y en esas luchas vida-muerte, donde la existencia de esas leyes, de esas instituciones, de esas garantías, lo que puede hacer la diferencia en que una persona tenga las posibilidades de desarrollarse y desenvolverse en la vida, ¿no? Yo creo que, y vinculando eso muy brevemente con el tema constituyente, es muy claro que de la misma forma como esos derechos solo van a surgir a través de conquistas, una nueva constitución solo va a venir a través de un pueblo organizado y movilizado para hacerlo. Ahora, para los activistas que luchan por las causas, y aquí digo, reitero mi admiración a todos los activistas de la población LGBTIQ, porque sé que se están jugando su vida y es posible que en el futuro, una vez ellos logren esas conquistas, y sé que las van a lograr, puede que no haya el reconocimiento social a los sacrificios que ellos hayan tenido que hacer en su vida, pero muchas veces esos son las partes más difíciles de estar dispuesto a participar y emprender luchas, ¿no? Que a fin de cuentas sacrificas mucho, pero sabes que a lo largo de eso va a generar cambios, transformaciones dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, Richard Morales. Definitivamente esas luchas, si no las hacemos nosotros mismos desde acá, desde nuestras bases, en IPDH, en CIMUF y Afrodiverso este año, hemos visto
trabajar desde el 2007 a la fecha. Son luchas que se ven a través de la historia y que nos toca seguir entonces nosotros, seguir trabajando. Vámonos entonces con Yusi Herrera, la misma pregunta. ¿Por qué por qué en Panamá es tan importante la incidencia política de la población LGBTIQ+? Les recuerdo, ustedes pueden dejar alguna pregunta acá en nuestro muro de Facebook de CIMUF y World Pride Panamá. Sí, bueno, espero que no me regañen. Yo estoy completamente de acuerdo segundo todo lo que ha dicho Richard, lo que ha dicho Links, Franklin, con respecto a la importancia de la incidencia política, pero pero quisiera agregar, no puedo dejar pasar el tema de también las posibilidades, las cosas que se necesitan tener para poder incidir políticamente, para poder participar en la política. Y específicamente en la comunidad LGBTI, la comunidad trans es una de las más precarizadas, discriminadas a la hora de conseguir trabajo, a la hora de siquiera terminar una licenciatura en la universidad y querer hacer una práctica. Vimos los casos de discriminación. Entonces, en ese sentido, en la medida de que uno no pueda suplir sus necesidades básicas, va a haber mucho más limitado temas como la participación en la cultura, el tema en la participación de la política. Y retomando el tema de las reformas constitucionales, yo recuerdo perfectamente en no de las reformas, mucho más antes, porque yo sí llegué a ver una de las manifestaciones que ocurrían los martes fuera de la asamblea, que se consignaba, no recuerdo qué era exactamente, pero el punto era que estaban ellas y ellos manifestándose, pero justo del otro lado de la calle estaba el tranque que te tienes que agarrar para ir a tu casa en Panamá Oeste. Y yo estoy segurísima que esas personas están enojadas, tienen algo que decir, quieren manifestarse, quieren incidir políticamente, quieren que sus voces sean escuchadas, pero simple y llanamente no tienen el tiempo ni la disponibilidad para parquear su carro en algún lado y después llegar quién sabe a qué hora, para luego levantarse a las 2, 3 de la mañana y venir para la ciudad a manifestarse fuera de la Asamblea Nacional. Lo digo porque yo viví 21 años en Burunga de Raiján, que es uno de los pueblitos más cercanos a la ciudad de Panamá, en Burunga. Y si en Burunga a mí me tomaba 2 horas llegar a mi casa de ida y 2 horas de vuelta, que incluía 1 hora haciendo fila en la terminal, 1 hora para esperar que el bus se llenara, o si acaso a veces otra hora, y hay que hubiera un accidente por la lluvia. Hasta ahí llegabas. Entonces, también hay muchas limitaciones que están arraigadas a las desigualdades que se saben que hay en este país, que se repite hasta la saciedad, que somos el sexto país más desigual económico, pero que se les olvida mencionar que esto responde a la estructura y el modelo económico que estamos viviendo hoy en día. Que a un presidente le preguntaron que si a raíz de las desigualdades se tiene que transformar el modelo económico, dijo que sí, pero después dijo que no. Entonces, allí también vienen otras cosas como el tema de la educación. El tema de la educación, en el Barómetro de las Américas, pero principalmente en 2 encuestas que hizo el CIEPS, la educación era el mayor problema que reflejaba el ciudadano actualmente, y eso no lo puede entender, porque tienes 2 opciones: o mandas a tu hijo a una escuela donde pues en la cafetería hay ratas, como es el caso de mi hermana, que está yendo a una escuela pública, o tienes que pagar lo poco que tienes para tener a tu hijo en una escuela privada. Entonces tienes que trabajar para darles esas posibilidades a tus hijos, a tus hijas, y tú quisieras también poder participar en toda la política, quisieras estar allí, protestar, hacer y deshacer, pero hay otras responsabilidades que son fundamentales de la vida, como comer, como tener salud, como el dormir, descansar, tener una vida propia. Entonces, sí, la incidencia política es importante, pero también hay que tener una discusión de todas las limitaciones que tiene el pueblo en general para poder participar en discusiones como las reformas constitucionales, porque seamos honestos, es algo sumamente abstracto para las personas. Decirle, yo llamo a mi papá, sí, la reforma, y que bueno, hija, tú sabes, el trabajo, la comida, eso es lo que importa. Entonces hay necesidades básicas en este país que después de 30 años de democracia no se han suplido, no han habido ni un solo gobierno que ha sabido resolver, que si han sido soluciones han sido a corto plazo, pero que siguen limitando en qué medida pueden participar las personas, no solamente en la vida política, también en la vida cultural. Entonces, si en la población general, eso yo como panameña, hija de trabajadores y una trabajadora del hogar,
Y ahora imaginémonos y contextualicémonos todas las limitaciones que tiene la población LGBTI diversa en este país, con toda la discriminación, los preceptos que todavía siguen construyendo y manteniendo los medios de comunicación, donde todavía ni siquiera existen mesas de censura para el tipo de mensajes que siguen habiendo. Entonces, ese sí sería como mi mensaje final, de que la incidencia es sumamente importante, pero bueno, quería dejar también esa otra parte para que la gente pueda incidir. Definitivamente, Yusi, esa otra parte es tan importante. Yo te puedo dar fe de lo que dices del área oeste. He vivido casi toda mi vida. Me acabas de recordar Tocará. el, el tráfico que vivo y que ahorita estoy en casa y no lo vivo, pero es difícil salir temprano y regresar, salir oscuro y regresar oscuro. Y no hay vida, no hay descanso para la familia, definitivamente que sí. Y vamos a hacer entonces esta pregunta nuevamente para esta vez para Graviel Silva, nuestro diputado invitado. ¿Por qué en Panamá es tan importante la incidencia política en la población LGBTIQ+? Y les recuerdo, pueden dejar sus preguntas acá en el muro de Facebook de CIMUF y de World Pride Panamá, para ya una vez finalizado, pues vamos a contestarlas. Adelante, diputado. Sí, primero que todo, disculpa si me extendí en la respuesta anterior. Voy a ser súper breve entonces en esta para ahorrarles el tiempo que ya me gasté. 3 cosas puntuales. Mira, ¿por qué es importante? Si algo nos dejó las reformas y la manifestación de las reformas es que la presión ciudadana funciona, ¿verdad? Gracias a la presión y a la incidencia política que tuvo la comunidad LGTBIQ+, primero se lograron cambiar los artículos, o sea, ya no iba a quedar tal cual como era la propuesta inicial que lo limitaba a hombre y mujer, sino que ya comenzamos a ver adentro de la Asamblea otras propuestas, porque de alguna forma creo que esto le llegó al presidente y el presidente mandó un mensaje a algunos diputados de la Asamblea, es decir, el hecho de que estuvieran allá afuera presionando hizo que los diputados temieran a ese artículo y como que hubo un movimiento de otras propuestas, y el hecho de que estuvieran manifestándose lograron gracias a eso retirar las reformas. Entonces, primero es importante porque funciona la manifestación, funciona la participación ciudadana. Segundo, porque yo creo que algo que nos podemos llevar de las manifestaciones de la comunidad es que tienen un gran poder. O sea, son un gran equipo, hay un equipo fuerte, hay un equipo organizado, hay un equipo que tiene incidencia, y que así como ustedes están organizados, los que están en contra de sus derechos también lo están. Y están organizados hace mucho tiempo y tienen mucho poder. Entonces, la incidencia es importante porque si no se exigen, si la comunidad no exige sus derechos, están otros que se los quieren quitar y presionan y presionan y presionan. Entonces es importante que los diputados, que el gobierno sienta esa presión por parte de la comunidad para que sean más cuidadosos y más respetuosos para tomar decisiones. Y tercero, porque mira, o sea, en gran parte la mayoría de la asamblea no representa a la comunidad LGBTIQ+. Y si no están representados allá adentro o no hay aliados, nadie va a luchar por sus derechos allá adentro. Entonces, la incidencia política me parece que fue fundamental manifestándose afuera de la asamblea y en diferentes marchas, diferentes eventos, pero también yo quisiera extenderle la invitación a miembros de la comunidad a que participen quizás a los que les interesa más directamente en política, si es posible y si les gusta. O sea, necesitamos más diputados en la asamblea que luchen a favor de los derechos humanos, luchen a favor de las minorías, luchen a favor de la comunidad. Entonces, hoy en la asamblea creo que solamente abiertamente un diputado los ha apoyado, pues. Pero una cosa que me pareció interesante es que luego que yo di mi discurso, mi manifestación, llegaron algunos diputados y me dijeron, yo pienso igual que tú y te respeto, y qué coraje que lo hayas hecho. Entonces, yo creo que adentro también hay diputados que quizás simpatizarían con esas ideas, pero les falta un poco más de empuje, pero no queremos eso, no queremos personas firmes y pues extenderles esa invitación a participar en política porque es posible llegar a un cargo de elección popular y hacer la diferencia. Así que eso era todo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a entrar en el periodo de preguntas y respuestas. Aún usted tiene tiempo, si nos está viendo a través de World Pride Panamá y CIMUF en nuestras páginas de Facebook, usted tiene tiempo de enviar sus preguntas. Les recuerdo, estamos haciendo el cierre
de una semana de diálogos diversos interesantes con personas capacitadas y expertas en temas interesantes de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, iniciamos el lunes, hoy finalizamos este viernes con 2 conversatorios, ya este es el último, y mañana tenemos nuestro festival a través de las pantallas de Más 23. Antes de finalizar, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Esta pregunta va directa para el diputado Silva. Diputado, en todos los países en que se ha aprobado el matrimonio civil igualitario, hubo diputados o el propio presidente o presidenta que fueron valientes. Ahora que está usted que hay que este enlace en la Asamblea, ¿qué impresión tiene sobre los demás diputados sobre este tema, teniendo en cuenta que muchos son abiertamente fundamentalistas religiosos? Sí, mira, voy a tratar de ser breve también. Hay una realidad, y es que cuando recorría el país, en varias sesiones, mucha gente iba y decía, estoy en contra del matrimonio igualitario. Eso lo encontré. Entonces, en la Asamblea, muchos diputados responden muchas veces a únicamente lo que le dicen sus circuitos o lo que le dice la gente sin respetar los derechos humanos. Entonces, hay muchos diputados que sí son fundamentalistas, que sí están en contra del matrimonio igualitario por una cosa de sus principios, sus valores, su crianza o por su circuito. Pero yo creo que hay un grupo, y como les mencioné, puede que haya un grupo de diputados que si la presión ciudadana se cambia, es decir, si más personas comienzan a decir, hey, estoy a favor del matrimonio igualitario, ellos cambiarían su opinión. O sea, que realmente no es una creencia personal, innata, estudiada, que están dispuestos a luchar y a defender, sino que se dejan llevar más por la opinión pública y que son ambivalentes, o inclusive puede que internamente estén de acuerdo con el matrimonio igualitario, nada más que políticamente no es rentable para ellos. Entonces, en conclusión, yo creo que sí, están los fundamentalistas cerrados a su tema, con sus principios, pero hay un grupo, me da la impresión de que si la balanza política cambia, es decir, si ya no es un costo político grande decir estoy a favor del matrimonio igualitario, ellos pudiesen y ellas pudiesen cambiar su opinión. Por eso creo que, digo, así no deberían funcionar las cosas, ¿no? Tú deberías creer en los derechos humanos de la gente y no que es importante lo que diga o no alguien, ¿no? Para eso existen los derechos humanos, precisamente para que una mayoría no pueda aplastar a una minoría. Pero es importante creo que los activistas recuerden también esa parte y que su manifestación, sus llamados, sus críticas funcionan y sí le llegan a algunos diputados. Bueno, interesante su respuesta. Yo creo que quizás sí, muchos diputados estuvieran de acuerdo con esto, pero políticamente quizás no le conviene. No sé si sería la palabra correcta en utilizar, pero también como escuchaba y estudiando, porque sigo estudiando gracias a IPDH, a WordPress Panamá y a CIMUF, en cada familia por lo regular hay una persona de la comunidad LGBTIQ+, y creo que eso sería un punto válido para todos los políticos. Vamos con esta siguiente pregunta, esta va dirigida para ti, Franklin. ¿Qué te hizo pasar de ser Mr. Witchy de farándula a ser un político y activista? Yo siempre seré Mr. Wish, o sea, eso está en mi ADN. Parte de ti. Es que no dejé de ser, yo sigo siendo Franklin Robinson, el que le gusta un chisme, que le gusta el espectáculo, porque de eso vivo, porque produzco eventos, es parte de mi negocio. Pero yo desde hace 11 años, cuando viajé a Miami y vi la campaña en contra de la discriminación, vine a Panamá y dije, ¿por qué en Panamá nunca nadie ha hecho una campaña a favor de la población diversa? Y ahí se me ocurrió hacer la campaña Tengo un amigo gay, aprovechando mi posición dentro de los medios, mis contactos, los alcances, la visibilidad que tengo en los medios. Pensé, si yo estoy dentro del medio ya y puedo hacer cosas para apoyar a mi población, ¿por qué no hacerlo? Han pasado muchos que son parte de la diversidad, pero no lo hacen por temor o por miedo, y yo me atreví a hacerlo, y desde hace 11 años he empezado de una u otra forma a hacer algún tipo de activismo dentro de mis plataformas, televisión, de radio, periódico, revista, tanto nacional como internacional. He ido aprendiendo, por eso no he cambiado de ser Mr. Wish. El tema es que he aprovechado el alcance que tengo como un activo de la población diversa para que me utilicen toda la población. Porque al final del día, bien o mal, estando yo como un hombre homosexualmente abierto en televisión, le he abierto
alguna trocha a otra persona. He normalizado un poco el tema de la población diversa en televisión, en radio, de que podemos ser profesionales y demás. Y el tema político es un tema muy de ciudadano, es un tema ya de indignación, de molestia, que creo que todas las personas que vivimos en Panamá, que hemos vivido la no transparencia, los robos, los durodólares, los Odebrecht, los Blue Apple, todos estos temas que tú ves en televisión, que antes en Panamá es muy fácil hablar de millones de dólares. O sea, ya no hablan como que se perdió $500, no. Tú escuchas que hablan 1 millón, 2 millones, tantos miles de millones, y tú quedas como que, oh, ya en Panamá estamos en grandes ligas. Llega un momento que tú ves a tu alrededor y te das cuenta de la miseria en la que vive el país, te das cuenta de la desigualdad en la que vive el país, te das cuenta de que tú quieres crecer y no puedes, que hay falta de educación, que hay falta de comida, que hay falta de agua, que algunos tienen más, que otros tienen menos, cuando Panamá es muy rico, y te crea un gusanito de indignación, ¿sabes? Que ahí empieza a entrar en este mundo político, porque es muy fácil estar afuera, señalar con un dedo, criticar sin hacer nada. Y yo decidí desde hace 3 años no ser más del montón de estar afuera criticando y ser un actor de mi propia vida política para los cambios beneficiosos de Panamá. Muchísimas gracias, Franklin. Definitivamente tu trabajo viene desde que tengo un amigo gay, que fue tu primera campaña. Y bueno, sigues trabajando. Y yo creo que también dentro de World Pride todos seguimos trabajando precisamente para esto. Vámonos con esta siguiente pregunta. Es para el señor Richard Morales. ¿Cree que ser político o candidato presidencial que apoya a la población LGBTIQ+, le pasó factura como precandidato? Y yo agregaría, ¿lo volvería a intentar? ¿Volver al ruedo político en 4 años, 5 años? Yo definitivamente planeo mantenerme activo en la política. No pudiera adelantar en qué calidad. Y si pasó factura o no, es difícil decirlo, ¿no? A mí me quedaba muy claro las razones por las que yo entré en la política. Y yo entro en la política motivado por una serie de convicciones. Y yo sé que el papel de uno en la política es defender esas posiciones, cueste lo que cueste. De lo contrario, no tiene sentido participar en la política. De lo contrario, la política se convierte en una búsqueda individual puramente, ¿no? Donde uno busca llegar a un cargo simplemente por el hecho de llegar al cargo y no por defender posiciones políticas de grupos que pueden estar excluidos, que pueden estar marginados, que pueden estar explotados. Si uno, y creo que eso es la clave en lo que debe ser la política. Para mí es muy difícil y creo que Gabriel apuntó algunas de esas razones cuando en la asamblea a uno no le queda claro cuáles son las posiciones que pueden representar determinados diputados en temas, ¿no? Que tú puedas decir, tengo a la asamblea y sé qué posiciones tienen, por ejemplo, en torno al matrimonio igualitario, por mantenernos en ese tema, ¿no? Porque no se transparentan esas posiciones, ¿no? Es más una política individualista, ¿no? Y más allá de eso, otros tipos de intereses que pueden estar detrás. Ahí me quedaba muy claro de que es decisivo entrar en política y plantear de manera frontal en lo que uno cree. Y en la medida que uno logra ser efectivo políticamente, uno logra crear mayores niveles de apoyo entre la población a esas posiciones. Yussi habló del modelo económico, por ejemplo. Ahí me queda muy claro de que la política que requerimos es una que se plantee cambios al modelo, yo me atrevería a decir incluso al propio sistema bajo el cual vivimos, dado que ahí está la raíz de las injusticias que vivimos en nuestro país, que vive la población LGBTQI, que viven las mujeres, que viven los campesinos, que viven los pueblos originarios, que viven los trabajadores, que vivimos todos como país. Y creo que a fin de cuentas eso debe reducirse en la política, ¿no? Distintas personas que están dispuestas y tienen la posibilidad efectivamente de participar defendiendo posiciones, tratando de avanzarlas en la medida que tienen la convicción de que estas son las posiciones justas. Muchísimas gracias al señor Richard Morales. Tenemos una pregunta más. Esta va para ti, Yussi. Es la primera vez, vuelvo y repito, es la primera vez que se ven tantas mujeres y grupos LGBTIQ en una protesta. ¿Qué crees que pasó de diferente esta vez? Bueno, yo sí me atrevería a decir que las mujeres siempre hemos estado. Claro, las redes sociales nos dan la oportunidad, digamos, de
hacerle competencia a lo que los medios de comunicación quieren decir que participan en política. Eso todavía lo podemos ver hoy en día. Pero yo creo que siempre hemos estado, específicamente para mis compañeras que estamos estos últimos años mucho más activadas, las redes sociales han sido un factor clave en eso.